Esta sesión es sobre planeamiento estratégico institucional, algo que es muy importante en la gestión pública de las entidades, ¿no? Este está centrado en cómo las entidades públicas deben gestionar sus competencias, sus funciones, en virtud de la razón de ser que tienen, ¿no? Toda entidad pública, ustedes saben que está creado para atender una determinada razón de ser que por lo general está asociado a un problema público o a varios problemas públicos que se requieren resolver. ¿Por qué es importante el planeamiento? Porque para hacer gestión, una de las primeras cosas que hay que hacer para hacer gestión de cualquier organización en el mundo es planificar, ¿no? No puedes hacer las cosas sin planificar. Claro, se pueden hacer las cosas sin planificar. Te pueden salir bien o te pueden salir mal, pero por lo general suelen salir mal. Entonces lo que uno tiene que hacer es desarrollar la acción pública, en este caso, siendo lo más responsable posible. Por eso que la planificación es una condición sine qua non para poder desarrollar la gestión. Y en todos los libros, ustedes van, en todos los libros de gestión van a encontrar que una de las primeras cosas que hay que hacer es planificar. Ahora, en el planeamiento estratégico institucional, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿No? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, lo que hay que tener en cuenta es que el planeamiento es un instrumento. Primero, tener en cuenta la gestión que voy a hacer para poder aplicar el planeamiento, ¿no? El error a veces que cometemos es que de frente nos vamos a la guía, nos vamos a la metodología, nos vamos de frente al instrumento, ¿no? Y no tenemos en cuenta, no pensamos, no reflexionamos, no analizamos qué gestión necesito hacer. Acuérdense, como el planeamiento es un instrumento, yo primero tengo que saber qué gestión voy a hacer para poder usar el instrumento. No al revés, no usar el instrumento para ver qué gestión me sale. Cuando hacemos eso es cuando el, la gestión sale mal y por lo tanto el instrumento no se calibra de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? Entonces esa es la primera reflexión. Entonces una primera cosa que vamos a relevar en esta sesión es qué debo tener en cuenta como marco teórico de la acción pública para hacer el planeamiento estratégico. Vamos a ver las condiciones previas que hay que tener presente. Y una segunda cosa que vamos a hacer es, una vez que ya sé cuál es la gestión que debo hacer, reflexiono en cuál es la gestión que debo hacer, la siguiente pregunta que me debo hacer es, ¿cómo debo abordar el proceso de planeamiento? Porque es la segunda cosa que hay que tener en cuenta. El planeamiento también es un proceso, no es algo que se compra y se adquiere, no es un producto que tú tienes y lo aplicas. No, tú tienes que construir ese planeamiento. Y al construir tú tienes que hacer un proceso. Entonces la segunda connotación que tiene el planeamiento es que es un proceso. Y para hacer un proceso, tengo que saber cuáles son las condiciones, las características, los elementos que debo tener en cuenta para hacer el proceso de planeamiento. Entonces, esa es la segunda parte que vamos a ver en el curso de hoy. Y bueno, y la tercera parte ya es centrarnos en ver cómo se hace ese plan. En este caso, en este módulo, vamos a ver cómo se hace el plan estratégico institucional. Hay otro plan que se hace, que también vamos a comentarlo ahora, que es el plan operativo, pero eso está programado para otro módulo. Acá nos vamos a terminar centrando solamente en el plan estratégico institucional. Dicho esto, empezamos con la primera parte. Primero, para entender cómo debo hacer planeamiento institucional en el sector público. Vuelvo a repetir, el planeamiento institucional se hace desde una entidad, ¿no? Ojo que hay otros planeamientos, por ejemplo, está el planeamiento sectorial, que se hace desde los ministerios, está el planeamiento territorial, que se hace desde los gobiernos regionales y los gobiernos locales, o está el Gran Plan, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que por cierto, esta semana han anunciado que va a entrar en actualización el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Pero
Ahora nosotros estamos viendo solamente el planeamiento institucional. Ahí tiene una particularidad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando yo veo planeamiento institucional? Tengo que tener en cuenta que como es un instrumento de gestión, primero tengo que conocer la gestión. La gestión que hacen las entidades, ¿en qué se centra? Se centra en dos mundos, dos mundos. El mundo de la organización y el mundo del ciudadano, ¿no? En esos dos mundos se centra la gestión. ¿Cuál es el primer mundo que yo debo analizar siempre? ¿Cuál es el primer mundo que yo debo tener en cuenta siempre? El primer mundo que debo tener en cuenta siempre es el mundo del ciudadano, ¿no? Y de su entorno. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los problemas públicos que debo resolver como Estado. El Estado está creado para estar al servicio de la sociedad. ¿Respecto a qué debe estar al servicio de la sociedad? Respecto a los problemas públicos. Todas las entidades públicas están creadas para resolver problemas públicos que tiene la sociedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, cómo se está expresando esos problemas públicos en la sociedad. Y a partir de eso, poder pautear qué es lo que debo hacer. Claro, en la sociedad ocurren múltiples problemas públicos, múltiples necesidades. Yo tengo que tomar aquellos problemas públicos, aquellas necesidades, aquellas expectativas que son de mi interés. Y ahí es donde entran lo que les decía al inicio, entran lo que se llaman lo que se denominan las competencias y las funciones. Yo no puedo entrar en todo en la sociedad, tengo que entrar en aquello que está asociado a las competencias y funciones. Entonces yo tengo que definir cuáles son esos elementos que están asociados a las competencias y funciones. ¿Cuáles son esos problemas públicos que están asociados a las competencias y funciones? Y una vez que yo ya entiendo cómo es el mundo del ciudadano, cuáles son los problemas públicos, debo transformar esos problemas en una solución. Debo pensar en una solución. ¿Qué solución necesita? Necesita la sociedad. Y una vez que tengo clara la solución, entro al mundo de la organización. Y me pregunto, para yo atender ese problema y transformar ese problema en una solución, ¿qué debo hacer como organización? ¿Qué suele hacer el Estado? El Estado suele hacer tres cosas, colegas. Tres cosas, no se olviden. Uno, servicios. Entrega de bienes y o servicios. Eso es lo que hace más el Estado. Dos, regulación. El Estado o regula lo que hace la gente, lo que hace la sociedad, o regula lo que hace las empresas y lo que se hace en el mercado, o se autorregula, regula el propio Estado. Esas son las tres regulaciones. Y la tercera cosa que hace las entidades públicas son acciones. Acciones de representación, acciones de coordinación, acciones de articulación, acciones de relacionamiento con los diferentes actores en la sociedad, con el sector privado, con la sociedad civil, con los ciudadanos en sus diferentes... Son acciones, no son servicios. Pero las tres cosas, ojo, son importantes, ¿no? Ciertamente, más hacen bienes y servicios que regulaciones o que acciones. Pero vuelvo a repetir, a veces una acción, ¿no? Es mucho más importante que un servicio en términos prácticos, porque sin esa acción el servicio no puede funcionar, o sin esa acción no hay comprensión respecto a la lógica y actuación del servicio. Entonces, las acciones, ¿no? Las regulaciones y los bienes y servicios son las tres cosas. Entonces yo me tengo que preguntar, oye, de estas tres cosas que yo puedo hacer como entidad, ¿en cuáles tengo competencia? Ah, ¿puedes hacer servicios? Sí. ¿Cuáles servicios puedes hacer? La ley te dice, de acuerdo a tus competencias puedes hacer estos servicios. Regulaciones, ¿puedo hacer estas regulaciones? Sí. ¿Cuáles? Estas. De acuerdo a tus competencias y funciones. Acciones, de acuerdo a tus competencias y funciones. O sea, por eso es importante en las organizaciones del Estado tener claras las competencias y funciones. ¿Dónde están las competencias y funciones? Las competencias y funciones están en la ley. Ahí están las competencias y funciones, en la ley. Entonces yo tengo que agarrar la ley de creación de mi entidad y establecer cuáles son esas competencias y funciones para saber lo que yo puedo hacer para mejorar las condiciones de vida en el mundo del ciudadano y de su entorno. Y a partir de eso, poder programar adecuadamente la lógica de la intervención. Si yo sé qué tengo que hacer, qué tengo que hacer
¿no? Y luego analizo cómo lo debo hacer. Ahí es donde entra el proceso de planeamiento, en el qué y en el cómo. Ahí entra el proceso de planeamiento. O sea, el planeamiento es un documento que me ayuda a definir qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. El qué diagramado en objetivos y metas y el cómo diagramado en estrategias de intervención. Eso es lo que va en un plan. Por eso la importancia de hacer este análisis. Antes de ponerme a hacer cualquier plan, tengo que, en el caso del Estado, analizar estos dos mundos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, la sociedad puede necesitar esto, pero si no he analizado la sociedad, ¿cómo sé que necesita eso? Tengo que analizar la sociedad, tengo que ir a campo y ver qué es lo que necesita la sociedad para darle justamente aquello que solucione sus problemas y transforme sus problemas en una solución. Pero también tengo que conocer bien la organización. Oye, eso que quiero hacer para atender el problema, ¿se puede hacer? ¿Tengo competencias? ¿Tengo funciones? ¿Tengo capacidades? ¿Tengo recursos para hacer eso? No voy a hacer que quiera hacer algo para lo que no tengo competencias. No voy a hacer que quiera hacer algo en el que otro tiene competencias. No voy a hacer que quiera hacer algo para la que no tengo capacidades. O peor, que históricamente no me han dado nunca recursos. Entonces, ¿qué vas a generar? Una expectativa de algo que quieres atender cuando no puedes atenderlo. Y bueno, y si no los tengo, trato de conseguirlos, ¿no? Trato de conseguir las capacidades, trato de conseguir los recursos para poder hacer la atención. Eso también es parte del análisis que debo desarrollar a la hora que hago la planificación.